Hola amigos, mucho gusto, saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy por las redes sociales. Nos da mucho gusto que nos sigan. Una servidora, me presento, soy Maritza Morales Casanova, soy fundadora y presidenta de la asociación UNAP Proyecto de Vida y como habrán visto ustedes en los flyers que estuvimos promocionando esta semana, la intención es responder a varias dudas que hemos recibido a través de los mensajes privados de Facebook, en el que nos han pedido recomendaciones de cómo implementar actividades para enseñar a los niños y a los adolescentes en temas de educación ambiental y de ecología. Antes de empezar, quiero compartirles que vamos a estar transmitiendo en vivo desde Facebook en la página de UNAP Proyecto de Vida, pero también estamos en cross-posting con una fanpage personal que es de Maritza Morales Casanova. Esa está más especializada en temas de pedagogía. Entonces, para los amigos que nos vean en ambas plataformas, voy a tratar de ir contestando sus preguntas, sus comentarios. Por favor, sean pacientes y disculpen si en algún momento no veo directamente a la cámara. Eso es porque estoy tratando de dar seguimiento a sus comentarios. Bueno, la intención de hoy es hacerlo más dinámico. Si ustedes tienen preguntas en específico que quieran que vayamos contestando, por favor déjenlas en los comentarios. También recuerden que en 15 días, el 26 de junio, si Dios quiere, vamos a tener una segunda intervención en la que vamos a dar seguimiento a muchas más preguntas. ¿A quién está dirigido estas charlas? A profesores responsables también de diseñar actividades de enseñanza ambiental para jóvenes, niños o para adolescentes, para padres de familia y también para abuelitos que sean emprendedores y que les guste dirigir esa formación en sus nietos. Y bueno, recuerden que también la abuela tierra y la enseñanza sobre medio ambiente es su mejor aliado para poder transmitir valores. Vamos a platicar sobre el escenario en el que estamos ahora, que estamos en tiempos de la pandemia todavía. Recuerden que debemos permanecer el mayor tiempo posible en casa, pero cuando hablamos sobre niños o sobre menores de edad, tenemos también que apegarnos a que en algún momento ellos necesitarán salir, será de acuerdo a las fases o a las olas de reactivación que nos marquen las autoridades. Entonces no vamos a salir con miedo cuando sea momento, debemos salir bien protegidos. Eso es importante, proteger a nuestros niños cuando tengan que hacerlo. Pero si no es necesario y si es una actividad meramente superficial, lo mejor es que todavía nuestros niños permanezcan en casa. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar el verano y los meses que vienen todavía para que nuestros niños sigan emprendiendo actividades en casa? Para esto lanzamos una encuesta, hicimos preguntas sobre cuáles eran las principales actividades que los profesores están marcando a los niños como estrategia para realizar las tareas. Y vemos que la mayoría ha contestado que a nuestros niños les encargan investigar en Internet. Esa podría ser una de las preguntas más, digamos, de las opciones que más recurrimos como educadores, ¿no? Que investiguen en Internet. La segunda es encargarles que hagan manualidades. Entonces lo que estamos viendo es que los niños pasan mucho tiempo frente a un monitor, que no estamos garantizando las condiciones de iluminación a la cual ellos están expuestos. Recuerden que a la edad, en la etapa del desarrollo, podemos poner o comprometer la salud visual si ellos están en un espacio que no está bien iluminado, y además tenemos que medir el tiempo en el que ellos están frente a un monitor. Pero aunado a esto, también está que en los tiempos libres, cuando ya no están tomando una clase en línea, necesitamos ocuparlos en casa porque ya no pueden ellos salir. Entonces, principalmente, ¿en qué los vamos a ocupar? Nuevamente acudimos a un monitor. La primera reflexión para ustedes como profesores, como padres de familia o como abuelos emprendedores es: ¿qué tanto estamos utilizando de más los medios visuales? ¿Y cómo podemos de alguna manera separar a los niños de estos medios visuales
y hacerlos que convivan con la naturaleza o hacerlos que tengan un poco más de convivencia humana y también con sus mascotas. Entonces, ese va a ser el primer llamado. Sé que es un reto porque por sí como adultos tenemos ya ciertas dinámicas, traemos cierto cansancio y cierto estrés de estar también trabajando en casa y que a lo mejor es más fácil o más efectivo darles una tableta o ponerlos a un monitor y que ahí pasen el tiempo y que no nos estén presionando. Pero si empezamos a contar marzo, abril, mayo y ahora junio, nuestros niños llevan ya 4 meses y ha sido menor el contacto que tienen con otros niños. La segunda pausa que tendríamos que hacer como adultos es analizar nuestras emociones. Antes de que tomemos la responsabilidad de ser educadores, de encargarles un trabajo, creo que es importante que encontremos un momento para pausarnos, pausar nuestro estilo de vida, respirar profundo y reflexionar sobre cuál es el objetivo de enseñanza hacia nuestros estudiantes o hacia los niños que tenemos en casa. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces, como dice Joan Manuel Serrat, ¿verdad? En su canción, les vamos transmitiendo nuestros miedos y nuestras frustraciones sin darnos cuenta. Tenemos preocupaciones y comentarios que los hacemos tan repetitivos que no nos estamos dando cuenta de que ellos lo están escuchando y lo están asimilando. Entonces es una generación que va creciendo no solo basándose en una pandemia, algo extraordinario en la historia de la humanidad, sino que su desarrollo emocional está siendo rebasado con momentos de estrés, pero también con preocupaciones de adultos. Algo que noté hace poco en las redes sociales era que se hablaba del cambio climático y se le atribuía a los últimos fenómenos climatológicos que tuvimos en Yucatán. Es decir, teníamos fuertes incendios que no estaban controlados, luego tuvimos sequías prolongadas y después tenemos esta semana que no deja de llover producto de una tormenta tropical. Y empezamos a mencionar que todo esto es en respuesta al cambio climático. Damos por hecho algo que a lo mejor no entendemos o no hay suficiente evidencia de que sea así. Y si cometemos el error como profesores, como instructores, de decirle esto a nuestros alumnos, estamos de alguna manera haciendo moda o prioridad un tema que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, pero que en el desarrollo de los menores no es necesario que lo analicen y lo asimilen de esa forma. Entonces, bajo estos dos contextos importantes, el primero, no exagerar el uso de los monitores, y el segundo, no enseñar lo que el adulto quiere enseñar, sino lo que los niños necesitan aprender. Es que vamos a estar platicando consejos de cómo podemos inspirar a nuestros estudiantes sobre temas de ecología y vamos a transmitir valores también para el respeto a todas las formas de vida. Y bueno, la primera parte que tendríamos también que analizar después de haber hecho esta revisión introspectiva de cada uno de nosotros como profesores es pensar cómo es el mundo o la esfera que engloba a nuestros estudiantes. Tal vez nosotros como maestros les decimos o les encargamos una investigación y no estamos considerando que los núcleos familiares no están conformados por un solo alumno, sino que tienen hermanos o primos con los que comparten el internet, pero sobre todo comparten dispositivos. Y algo que yo he visto a través de los niños que integran JUNAP y que ha sido un problema, realmente les están generando un reto a los padres de familia, es que si los horarios de clase se dan de manera simultánea,
quien tiene que tomar clases de tercer año o de quinto año de primaria necesita 2 computadoras para poder conectarse. ¿Cómo solucionan entonces los menores que puedan al mismo tiempo estar tomando clases cuando no hay estos monitores o estos aparatos? También tiene que ver en cuanto a el ambiente en el que están nuestros niños. Ya no podemos pedirles que utilicen ciertos materiales que implica salir, adquirirlos y entonces hacer la manualidad o hacer la artesanía. Porque normalmente, si somos honestos, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en esa tentación de ayudar a los menores a hacer la tarea que les encargaron en la escuela? Como que estamos viendo que están recortando, que están haciendo la manualidad y nos entra esa desesperación perfeccionista de nosotros querer recortar y nosotros poner la plantilla y entonces terminamos haciendo el 70 o el 80% de la manualidad y quien saca 10 y la palomita y la calificación termina siendo la mamá, la abuelita, el abuelito, quien está en casa ayudando a los niños a hacer esa tarea. Entonces imagínense que si ahora a todos estos niños les marcan a tus hijos en casa la manualidad, pues tienes mucho más trabajo además del que ya estás cargando. Entonces, analicemos ese contexto y entonces seamos un poco más flexibles sobre lo que estamos enseñando. Para esto la naturaleza es una gran aliada. Hay muchas cosas para quienes vivimos en Península de Yucatán. Hay muchas cosas que podemos enseñar desde nuestros jardines, desde el patio de nuestras casas y sin exponer a los menores. Va a haber casos, ¿verdad? Siempre va a haber como sus excepciones, pero si escuchamos a nuestros compañeros en Ciudad de México o en zonas ya metropolitanas, lo primero que nos dicen es que viven en condominios o en unidades habitacionales donde no hay naturaleza. Aquí si les encargáramos una actividad tan sencilla a los niños como pararse cerca de una ventana y voltear a ver el cielo y jugar para adivinar qué forma tienen las nubes el día de hoy y entonces estimular esa creatividad es posible porque nuestro cielo no está contaminado, por lo menos no con una contaminación visual y todavía podemos ver esa formación de nubes. Entonces va a depender de qué tanto somos creativos como instructores o como profesores para encargar esas tareas. Otra recomendación importante cuando vamos a enseñar es ir paso a paso. A veces nos desesperamos tanto como adultos y queremos que el niño llegue a una conclusión final como nosotros hemos llegado a esa conclusión. Pero no razonamos sobre el tiempo que nos ha llevado asimilar ese conocimiento, practicarlo y entonces volverlo parte de nuestros valores en la vida. Entonces, a veces nos vamos por un extremo. Creemos que porque nos paramos frente a un grupo y les decimos hay que separar la basura o hay que separar los desechos, ya con eso van a estar convencidos y lo van a volver parte de sus estilos de vida. Y bueno, eso sería engañarnos, no va a suceder así. O la otra parte es creer que si lo repetimos continuamente y con las mismas palabras, nuestros niños lo van a entender. Y es un proceso mucho más largo. En el círculo de aprendizaje hay algo que nosotros llamamos experimentar en diferentes momentos. Y eso es cómo aprendemos. Recuerden que nosotros tenemos que escuchar para poder recibir la información, pero también aprendemos viendo, haciendo y de alguna manera replicando lo que estamos aprendiendo. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, emplean una actividad como la de observar aves, que eso se ha vuelto un poco más popular ahora que los niños permanecen en casa, no solo les voy a decir a los niños que coloquen un recipiente con agua cerca de una ventana donde haya vegetación para que las aves puedan llegar y puedan tomar agua,
y creemos que con eso ya es suficiente, ya los niños ya aprendieron sobre las aves. Pues no, en realidad podemos escarbar un poco más esta información o esta actividad para que podamos pues hacerla más eficiente. Por ejemplo, ¿qué nos garantiza que el simple hecho de poner un bebedero con agua va a asegurar que los niños tengan ese contacto con la naturaleza? Nada. En realidad tendríamos que enseñar el valor de la responsabilidad y también la disciplina. Si a los niños visualmente les dejamos letreros en casa sobre los días que deben revisar ese contenedor de agua para las aves, lavarlo y colocar nueva agua, estamos enseñándoles actividades que luego van a permear hacia la conducta que ellos tienen con sus mascotas, porque normalmente son los adultos los que terminan haciéndose cargo de la mascota y el niño solamente lo presume. Entonces, si adoptamos aves de nuestra región, colocamos el contenedor de agua y vamos marcando tareas consecutivas donde los niños sean los que cambien el agua y bueno, también nos vayan evitando la proliferación de mosquitos. Pero la actividad no se queda ahí. Ahora si a ellos los inspiramos para que sean exploradores, lo que vamos a hacer es encargarles que dibujen lo que están observando. Pero todo va a depender de cómo tú como profesor los inspires a hacerlo. Si das solamente una orden o los estás regañando, no es algo que ellos quieran repetir. Si lo dices con la emoción de enseñarles a explorar y jugando con la creatividad dependiendo de la edad que los niños tengan, entonces puedes diseñar en casa un lugar donde ellos tienen que esconderse desde dentro de casa viendo hacia la ventana, de tal manera que no asusten a las aves, van a aprender a ir guardando silencio, van a aprender a observar. Y una vez que llegue el ave a beber agua, entonces es momento de hacer un registro, ya sea a través de fotografía, que puedes usar cualquier dispositivo que tengas, como un celular, no tiene que ser una cámara, o a través del dibujo. Ellos pueden ir dibujando y comparando. Y mientras más acompañamiento tengan para poder fijarse en los detalles, como los picos, el color de las plumas, tratar de memorizar la forma del animalito que están viendo. De esta manera tú estás estimulando el desarrollo de los niños, estás estimulando esas habilidades de observación y no importa cuánto tiempo han permanecido ese día en casa, lo que estás logrando es un contacto con la naturaleza que les ayuda a comprender mejor el mundo en el que están viviendo. Entonces, este es uno de los tips que tenemos sobre la enseñanza ambiental. No es simplemente que los vean, que los dibujen y que terminen ese círculo de aprendizaje para aprender sobre medio ambiente. Posteriormente, ustedes pueden también consultar si han fotografiado a las aves. Existe en internet una página, se llama Enciclovida, esta es de Conavio. Es un buscador de animales y de plantas, de especies, de biodiversidad, que les va a ayudar fácilmente a identificar el nombre del animalito, el estatus que tiene de protección. Y bueno, esa es como nuestra primera actividad. Otra también interesante es cuando les ayudas a compartir sus sentimientos. Y normalmente algo que te va a servir en casa es improvisar un teatro guiñol. Pueden ustedes simplemente con dibujos poder tener los títeres o los muñecos para el teatro guiñol y puedes permitir que tus niños desarrollen historias planteando cierta información que ellos descubrieron relacionada al medio ambiente. Y te vas a sorprender sobre cómo ellos van a ir compartiendo estas ideas.
pero es muy importante no contaminar nuevamente sus pensamientos con los pensamientos que tenemos como adultos. Sí nos llena de mucho orgullo escuchar que ellos empiezan a usar temas que son más relacionados a nuestros gustos, pero recuerden, no necesariamente es lo que ellos quieren expresar, sino que de alguna manera responden a una alegría o una emoción que tú estás compartiendo con ellos. ¿A qué me refiero? A que muchas veces a través del teatro guiñol los niños expresan información que repiten de los adultos. Un tema muy común es que están tirando basura o que se está contaminando. Y empezamos a ayudarles cuando ellos desarrollan su guión. Recuerden, primero deben escribirlo en una libreta. Y regreso al primer punto, no les den las tablets. No es necesario a esa edad que manejen los programas de Word, de Pages y que estén trabajando en una computadora. Usar la forma tradicional de escribir en una libreta también es parte de las habilidades que los niños necesitan en su desarrollo, ¿no? Entonces dejémoslos que escriban. Si de alguna manera tienen palabras que ellos consideran adecuadas, más positivas hacia el medio ambiente, se van a sorprender porque ellos normalmente sus historias son mucho más positivas de lo que nosotros esperamos como adultos. Acéptenlas y escúchenlas. Y dense un tiempo en familia para relajarse en las tardes, noches, para escuchar una presentación de teatro guiñol que los mismos niños han preparado para toda la familia. Entonces, estas dos actividades, la primera, observar en diferentes momentos, generando horarios y estaciones improvisadas en casa para observar en qué momento llegan las aves o en qué momento pasa algún animalito. Puede ser muy emocionante para ellos. Obséquienles una libreta que sea su diario de exploradores, donde ellos vayan dibujando y anotando día con día lo que están viendo. Y por otro lado, el teatro guiñol es algo que funciona y que los mantiene ocupados y lejos de un monitor, pero además reflexionando. Finalmente tenemos también un periódico ambiental que está disponible, lo pueden ver aquí en nuestras redes sociales, lo pueden ver en publicaciones anteriores. Les recomendamos, si está en sus posibilidades, imprimir la edición del periódico y darla para que los niños lo vayan leyendo. Eso también es una manera de cultivar valores y conocimiento ambiental. Y pídanles que les compartan qué es lo que están aprendiendo con respecto a esas publicaciones. Y bueno, quisiera solo un momento poder revisar si tenemos algún comentario aquí en nuestras redes, y muchas gracias por vernos en este horario. Aquí, gracias. Y un último consejo para poder cerrar la actividad del día de hoy es que dependiendo de la edad de los niños, también es las actividades que nosotros podemos recomendar. En este caso es muy importante para los niños que todavía son pequeñitos, si los vamos a dejar en la supervisión de los hermanos mayores, poder realizar actividades que no comprometan su integridad o su salud, y una de ellas son las acuarelas naturales, algo que JUNAP desde hace ya varios años ha estado promoviendo. Ustedes pueden extraer jugos de frutas, por ejemplo, las remolachas, y con pinceles en casa o simplemente con los dedos los niños pueden hacer su propio dibujo. Es muy importante que regresemos al primer proceso, déjenlos que ellos lo hagan porque a veces cometemos como ese error de querer darles todo. Por ejemplo, yo lo veo cuando vamos a las expos, las acuarelas, ¿no? Y les dan ya el dibujo formado para que ellos simplemente lo vayan rellenando. Dependiendo de la edad, ellos son capaces ya de hacer sus propios dibujos y también de irlos
coloreando. Entonces las acuarelas con pintura de remolacha, de jugo de remolacha con jugo de zanahoria funciona muy bien. Si tienen condimento de achiote para cochinita pibil, lo diluyen en un poco de agua y eso también puede servir para el colorante rojo. Otra de las cosas es tomar hojitas de las plantas, hojas verdes. Estas no se pueden machacar porque no van a sacar la pintura, pero sí, si vamos separando trocitos y directamente en la hoja pintan con esos trocitos, es posible obtener el pigmento verde. Solo recuerden que tenemos que decirle a los niños que hay que pedirle permiso a las plantas para que nos obsequien sus hojas y podamos colorear con las hojas. Es parte del proceso de valores, porque normalmente los niños llegan y arrancan hojitas y no visualizan que son seres vivos. Entonces, cuando estamos dándole su lugar como un ser vivo, le pedimos permiso. Y algo que no falla es el color tierra. Literalmente ustedes agarran un poco de tierra, le ponen agua, lo diluyen y ya tienen el color tierra. Y es muy divertido poder hacer acuarelas y hacer una exposición de dibujos de lo que ellos están haciendo. Y es muy seguro porque no hay ningún riesgo si de pronto los niños son muy pequeñitos y se manchan los dedos o están llevándose a la boca este tipo de pigmentos, ¿no? Entonces funciona muy bien las acuarelas y de paso, nuevamente podemos aprender sobre nutrición. Podemos ir hablando con ellos sobre lo importante que son las frutas y cómo además de alimentarnos, nos comparten sus colores para divertirnos y poder colorear. Si de pronto hay algún concurso de dibujo por ahí donde los niños se quieran inscribir, procuren usar las acuarelas y, ¿por qué no?, inventar un concurso de dibujo en la familia o entre varias familias. Ahora que está muy de moda los grupos de WhatsApp de los vecinos, podemos implementar este tipo de actividades en el que podamos plasmar también a nuestras mascotas con colores naturales. Se trata de ser creativos manteniendo un buen tiempo en casa a nuestros niños. Por ahí tenemos también otro comentario de Cintia. Saludos, Cintia. ¿Algún cuento o libro, relatos o historias populares o prehispánicas que inviten a conversar sobre cuestiones ambientales? ¿Podemos compartirlas? A la mano no tengo alguno sobre el tema de historias o relatos prehispánicos. ¿Puedo investigar un poco más para que les compartamos? Lo que sí es muy importante es que cuando estamos hablando de estos temas prehispánicos, permitir que sean los mismos niños quienes estén reflexionando sobre el contenido y equilibrar hacia dónde estamos enviando la información. Digo, dependiendo de la cultura, es que es muy vasto, ¿no? Lo que existe en cuanto a lo prehispánico y luego viene el análisis de por qué ya no se practica o cómo se hace la colonización, bueno, cómo fue la colonización para nuestro país y es toda una historia. Lo que también puedo aprovechar, Cintia, si me permiten compartir, es retomar canciones que nuestras generaciones todavía escuchaban y que ahora ya los niños no escuchan. Me refiero muy puntualmente a Cricri. En algún momento, una vez me entrevistaban para preguntarme de un funcionario que se llama muy similar a Gabilondo Soler, ¿verdad? Cricri. ¿Para qué sirven las canciones de Cricri? A nosotros nos ha sorprendido gratamente en JUNAP cuando damos las clases de expresión oral, cuando queremos motivar a los niños a practicar poesía. Los poemas a veces describen emociones digamos, poemas de autores reconocidos, que cuando el niño no tiene la costumbre de la poesía, le da mucho trabajo asimilar. Y cuando hemos llevado las canciones de Cricri para exponer, por ejemplo, el del comal le dice a la olla, y estamos hablando de dos niños que se conocen, logran interiorizar muy bien cómo se puede dar esta plática entre un comal y una olla. Pero además, recuerden que en poesía primero hay que investigar el significado de las palabras
para que entonces podamos darle la emoción y la expresión. Y después de que se hace la poesía, se escucha la canción y esto ya se vuelve mucho más divertido para los niños. Y en poesía también ensayamos con distintos tonos de voz para que ellos puedan ir modulando qué tan alto o tan bajo están hablando, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que tenemos con respecto a la enseñanza. Puedo traer más recomendaciones el viernes 26 que nos estemos conectando para que puedan abordar estos temas y también ustedes compártanos, porque lo que queremos es ser creativos con respecto a lo que estamos enseñando, con respecto a lo que estamos compartiendo sobre temas ambientales. Ahora, también está para Yucatán el Popol Vuh, que puede ser un tema que lean con los niños. Es una lectura sencilla, solo que sí yo lo recomendaría para niños a partir de los 11 años. A veces no debemos como catalogar a nuestros niños por edad, porque hay quienes son mucho más pequeños y tienen un estilo de reflexión bastante maduro, bastante desarrollado, y hay quienes tienen más edad y bueno, todavía les cuesta un poquito más. Creo que ustedes conocen mejor a sus niños. En el caso de los profesores abusados, ahí sí hay que escuchar bien para saber qué tarea podemos marcar y cuál no es tan recomendable porque requiere más acompañamiento. Por ejemplo, en el Popol Vuh, si los acompañamos para que ellos lean, pues vamos a tener temas un poco controversiales como explicar lo que es el inframundo y si ellos ya tienen bien interiorizado, dependiendo de la religión en la cual están canalizados, pues bueno, cómo vamos a ir hablando de esos temas. Ahora, yo les recomendaría los cuentos de Hunab. Tenemos en el canal de YouTube que se llama también Hunab Proyecto de Vida, cuentos ya preparados para los niños y para cierta edad. Hay uno que a mí me gusta mucho en particular que se llama Las orugas en huelga. Entonces, habla de cómo las orugas están cansadas del maltrato que reciben de los seres humanos, pero un maltrato en el que su nombre se usa como ofensa o se les usa como carnadas, y además las mismas orugas van diciendo que por qué prefieren a las que son verdosas y no prefieren a los que son oscuras o que tienen muchas antenitas. Y acompaña el cuento de manera divertida sobre reflexionar como todos los seres vivos, sin importar su forma, color o tamaño, son importantes para la vida y por lo tanto todos deberían ser respetados. Y hay otro cuento que también lo van a encontrar en nuestra página de internet. Puedo pedir al equipo apoyo para que los vayamos compartiendo en este mismo link, que se llama Nuestra estrella, nuestra mejor amiga. Y este cuento está recomendado para adolescentes y para jóvenes, sobre todo cuando empiezan a definir sus proyectos tempranos de vida, porque esos proyectos tempranos son como estrellas y nos va presentando ejemplos de la vida sobre los cuales podemos decidir cómo queremos ir desarrollando nuestros proyectos de vida. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, teníamos 40 minutos proyectados para esta charla, sé que quedan 2, pero sí quisiera cerrar sobre 2 temas muy importantes. El primero, recuerden, no abusar del uso de los monitores, no abusar del contenido digital, porque de por sí nuestros niños ya están enajenados e inmersos en la tecnología. Siempre está como ese argumento de que lo necesitan aprender a utilizarlo porque es parte de las habilidades para la vida. Sí tienen razón, pero no lo necesitan 8 horas al día. Son menores de edad. Si para nosotros como adultos es difícil tomar cursos en línea, para ellos lo es todavía más. Y el desarrollo humano requiere también de la interacción y requiere de la naturaleza. Esa es la primera pausa. Y la segunda
es esa reflexión de cada uno de nosotros como adultos y como responsables de la enseñanza de los menores, pausarnos, quitarnos esos trajes de preocupación que cargamos como adultos y cuando sea el momento de enseñar, vamos a transmitir lo que los niños necesitan aprender a esa edad, no lo que el adulto quiere enseñar. Y recuerden, hay muchas cosas que podemos compartir. Los niños aprenden escuchando, son como conejos, tienen las orejas pero bien puestas para escuchar todo lo que decimos. También podemos desarrollar habilidades a través de los aromas, si hacemos concursos para adivinar de qué fruto se trata, simplemente experimentando el aroma de las frutas. También de manera visual, también con el tacto, cuando estamos tocando y adivinando. Todo va a depender de cómo podemos dedicar este tiempo a los niños y a los adolescentes también. Y por qué no darles la oportunidad a los hermanos mayores de preparar alguna sorpresa, alguna actividad en la cual ellos enseñen y compartan su conocimiento con los más pequeños. Eso también es un proceso de responsabilidad. Por último, déjenos por aquí sus comentarios, déjenos por aquí qué les gustaría también que aprendamos y compartamos para la siguiente semana. Hay muchas cosas, para dentro de 15 días que podemos hacer, por favor. Y por último, enviar también un saludo a mi papá, Gerardo Morales, que hoy es su cumpleaños. Muchos saludos, Cho, que nos estás viendo. Y que recuerden, cada uno de nosotros somos el resultado de cómo nos han formado en casa. Y los niños pueden protegerse y blindarse a través de valores. Si queremos que nuestros niños crezcan fuertes y puedan ser resilientes para distintos momentos de la vida, necesitamos sembrar en ellos valores de respeto y de convivencia. Sus niños van a poder quererse a sí mismos y respetarse a sí mismos si tienen esos valores, pero también si los practican con todos los seres vivos que están a su alrededor. Eso incluye a las plantas, a los hongos y a otros animalitos, no solo a las mascotas y no solo los animales que nos gustan. No hay ningún animal feo. Simplemente son distintos y son bonitos a su manera. Sigan estos consejos, tengan cuidado en su vocabulario para transmitir el mensaje correcto. Muchas gracias por seguirnos, que tengan una bonita tarde. Los esperamos el día 26 de junio. Déjenos aquí comentarios, dudas para que nos preparemos y Cintia, te vamos a preparar también muchas más historias y los links de los cuentos de Junap. Y el día 26 de junio vamos a tener también una sorpresa especial. Entonces, hasta luego, gracias por seguirnos y feliz cumpleaños a mi papá, Gerardo Morales.